Muy buenos días, compañeros. Un gusto poderles saludar nuevamente en su curso de módulo de competitividad 4. El código de nuestro curso es el FG 680. Recordemos que para cualquier duda, comentario que tengamos respecto de nuestro curso, pues lo puede hacer usted llegar a través del correo del curso, que es el fg680@urrural.edu.gt. Estamos ya en la semana número 3 y el tema que nos corresponde abordar el día de hoy es los tipos de contratos, ¿verdad? Entonces, tenemos como objetivo de nuestra clase, pues es conocer y entender los tipos de contratos. Bueno, iniciemos. En cuanto a las generalidades del negocio jurídico, pues originalmente la voz contractus no parece pues haber poseído un preciso significado técnico jurídico. Etimológicamente es el participio pasivo del verbo contraere, por lo cual pues designa genéricamente lo contraído, lo cual pues se entiende como un negocio o más exactamente pues una obligación. En conclusión, es pues aquella situación que da origen a este especial lazo que consiste pues en el vínculo jurídico del deber. Una primera aproximación al concepto de contrato pues puede hacerse a partir de los datos más inmediatos del derecho positivo. En tal sentido, se puede decir que se da la existencia del tratado desde que dos o más personas pues consienten en crear, modificar o extinguir una obligación, una prestación. De esa forma, pues la estipulación pues sería el acuerdo de voluntades pues generador de obligaciones entre las partes. La mera disposición pues de que estos no generan por sí sola pues deberes jurídicamente exigibles. Otra definición establece que es todo acuerdo de voluntades por medio del cual pues los interesados se obligan. El derecho es el reino del contrato, la manera que donde éste acaba pues también lo hace el derecho y comienza el dominio de la arbitrariedad y de la fuerza. Así también las limitaciones a la independencia de contratar pues serán consideradas como atentados a la libertad de la persona. Es por ello, entonces, que en términos generales se puede decir que contrato pues está definido como un arreglo voluntario, arreglo privado, oral o escrito entre personas que se obligan sobre materia o cosa determinada. Y a cuyo pues cumplimiento pueden ser exigidas, ya que pues genera derechos y obligaciones recíprocas. La regulación del contrato pues se plasma en el libro quinto de dicho del Código Civil, ¿verdad? En dos series de normas, pues la primera contempla sus aspectos generales enmarcados en los artículos 1251 al 1318 y del 1517 al 1673. Una segunda parte norma a estos de manera particular, es decir, los que tienen en dicha ley, pues, o en otros cuerpos normativos, pues una disciplina específica propios de aquellos, ¿verdad? Entonces, nos quedamos que el contrato, pues según el Código Civil, en el artículo 1517, pues se establece que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. La relación legal que esto constituye, pues transforma o suprime, debe ser de tipo jurídico patrimonial, es decir, tener por objeto pues bienes o prestaciones personales susceptibles de valoración económica.
Entonces, de la definición pues establecida en ley, pues se deducen dos notas características. La primera es que en el mundo contractual pues hay siempre un consentimiento común de dos o más personas, ya que el mismo pues existe desde que varios entes admiten, ¿verdad? Y la segunda, que tiene siempre como consecuencia pues la creación de un deber que tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. De estas ideas, pues procede la configuración que podríamos llamar tradicional y clásica, que considera al contrato como un acuerdo de voluntades de dos o más sujetos, pues dirigidos a crear obligaciones entre ellas. Respecto a los aspectos privativos de los contratos, pues estos se ubican en las normas generales sobre los mismos, es decir, en los artículos 1674 al 2177. Estos artículos del Código Civil. Entre estas dos regulaciones legales, la general y la específica, pues existe relación, ya que las primeras pues son comunes a todos aquellos y se aplican a cada uno de ellos. En cambio, la segunda pues solo es aplicable a los que se refieren propiamente. Entonces, nos quedamos, como hemos indicado, en la definición de contrato según lo que establece nuestro Código Civil, que hay contrato cuando hay acuerdo de voluntades entre dos o más personas y que convienen en crear, modificar o extinguir pues una obligación, ¿verdad? Entonces, atendiendo a la contratación, pues vamos a hablar sobre los principios en que se basa la misma para que pueda tener efectos jurídicos, ¿verdad? Entonces, tenemos dentro de los principios de la contratación el consensualismo, el formalismo y la autonomía de voluntad. Bueno, por el consensualismo, pues en el derecho moderno, pues rige el principio según el cual pues basta el acuerdo de voluntad entre dos o más personas para que nazcan las obligaciones sin que tengan ya vigencia pues aquella distinción propiamente del derecho romano entre el pacto o convención y el contrato. Este principio del consensualismo eh, se encuentra fundamentado entre los artículos 1278, 1261 y 1280 del Código Civil. Además, este principio también se fundamenta en el derecho canónico. En cuanto al formalismo, el formalismo, pues este principio básicamente nos indica que no basta solo con el consentimiento de las partes para que exista un contrato. Se debe de tener pues ciertas características de tipo formal, ¿ya? Nos estamos refiriendo a características esenciales para que lo hagan válido. En cuanto al principio de la autonomía de la voluntad. Bueno, este principio subsiste hasta la fecha, aunque más limitado pues día tras día pues por la libertad de acción del individuo pues se encuentra restringida por los intereses comunes, por los interesados de la sociedad. Este se encuentra fundamentado en el artículo 1575 de su Código Civil. Bueno, ahora bien, en cuanto a los elementos esenciales del negocio jurídico contractual, son 4. Escuche muy bien. Son 4 y que debemos tener muy en cuenta para que si faltara alguno de estos elementos y al momento de realizar un contrato, el contrato pues sería declarado nulo o anulable. Bueno, en cuanto al consentimiento, aquí vamos a decir que esta es como la voluntad de celebrar el contrato, celebrar el acto en su motor principal. Es decir,
En los contratos, pues esa voluntad se llama consentimiento. Y este es un elemento complejo formado por la integración de dos voluntades que se concierten. Es un acuerdo de voluntades, dos quereres que se reúnen y constituyen pues una voluntad común. Tenemos que tener en cuenta el momento y lugar del perfeccionamiento del consentimiento. Para ello, pues ubique su artículo 1521 de su Código Civil para poder entender a qué se refiere esta situación. El artículo 1521 pues refiere a que la proposición de contrato, la persona que propone a otra la celebración de un contrato, fijándole un plazo para aceptar, queda ligada por su oferta hasta la expiración del plazo. Si no se ha fijado plazo, el autor de la oferta pues queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. Entonces, esto quiere decir de que es el acuerdo que hay entre las partes previo a ponerse de acuerdo en dónde, cómo, qué lugar, cuándo van a realizar el contrato para que sea faccionado ante un notario. Así también tomar en cuenta de las condiciones que se van, sobre las cuales se están pactando, ¿verdad? El tiempo del pago por el precio de la cosa, así también el lugar donde se va a entregar el bien o cosa, así también tomar en cuenta de que esto pues es previo, es pactado entre ellas, ¿verdad? Entonces, atendiendo al consentimiento, hay vicios que se pueden presentar, ¿verdad? Vicios del consentimiento. Bueno, los vicios del consentimiento van a ser aquellas circunstancias particulares que sin suprimirlo lo dañan el consentimiento, ¿verdad? De lo anterior, pues se desprende que cuando uno de los llamados vicios no solo daña el consentimiento, sino que lo suprime, pues deja de ser vicio para constituir pues una falta de consentimiento. Tradicionalmente pues se consideran como vicios de consentimiento los siguientes. Bueno, entonces vimos, ya definimos, ya entendimos qué es el consentimiento, ahora vamos a ver cómo se daña este consentimiento. Y esto se va a dañar a través de los vicios del mismo, ¿verdad? Entonces, el primero de los vicios es el error. El error es el consentimiento equívoco de la realidad y no debe de confundirse con la ignorancia, porque esta pues es una falta de conocimiento. Para que el error pueda considerarse como vicio del consentimiento y por lo tanto originar la nulidad del contrato, debe de recaer sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. El segundo vicio es el dolo. La palabra dolo pues significa en relación con el contrato pues la conducta carente de propiedad seguida por una de las partes para engañar a la otra. Tenemos que el dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiendo lo aquella, pues anulan el contrato y si ha sido la causa determinante de este acto jurídico. Pero si ambas partes proceden con dolo, pues ninguna puede alegar la nulidad del acto y o menos, mucho menos, pues reclamarse las indemnizaciones. El tercer vicio del consentimiento es la simulación. Bueno, en cuanto a la simulación, verifique en su artículo 1284. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declare, dándole apariencia de otro o de distinta naturaleza.
Un ejemplo muy claro de ello es cuando una persona X se dedica a prestar dinero, ¿verdad? Entonces, las personas pues acuden a él por la necesidad del dinero y dejan en garantía un bien inmueble, ¿verdad? Entonces, se llevan la escritura de ese terreno y van con un notario, pero al momento el contrato que procede a realizar en ese momento, pues es un contrato de mutuo, ¿verdad? Donde la persona pues se reconoce deudor de la persona prestamista, ¿verdad? Y que deja en garantía su bien. Pero en la práctica pues se ha visto que los notarios pues hacen la compraventa directa de una vez, ¿verdad? Entonces, al momento de que la persona llega a querer que ya pagó y que se le haga su carta de pago como corresponde, pues la otra persona, pues hay casos en que se niega a devolver el bien, ¿verdad? Y ya no se puede cómo hacer entender o cómo reclamar esa cuestión sobre que el dinero fue dado en calidad de préstamo y por lo tanto, pues no tenía razón de ser la compraventa, ¿verdad? El segundo de los casos dentro de la simulación, pues se menciona que cuando las partes pues declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Y tres, cuando se constituyen o transmiten pues derechos a personas interpuestas para mantener pues desconocidas a las verdaderamente interesadas. Ahora bien, entonces, hay simulación cuando se declara cosa distinta a lo que se requiere en forma consciente y con el acuerdo de la persona a quien está dirigida esa declaración. Hay dos clases de simulación. Vamos a encontrar la simulación absoluta y la simulación relativa. Cuando nos referimos a la simulación absoluta es cuando estamos detrás del acto ficticio. No existe ningún acto jurídico en realidad y en el caso de la simulación relativa, pues es cuando en el acto simulado encubre a otro acto jurídico que las partes pues quisieron ocultar bajo el ropaje de ese contrato. El cuarto vicio del consentimiento es la violencia. Bueno, la violencia es la presión física o moral hecha sobre una persona para decidirla a realizar un acto que sin concurrencia pues de esta circunstancia no realizaría. El contrato celebrado por la violencia ya prevenga pues esta de alguno de los contratantes, ya de un tercero interesado y no es, él es nulo, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a los vicios del consentimiento, ¿verdad? Tenemos entonces ahora como segundo elemento esencial de los contratos, tenemos la capacidad para contratar. La capacidad para contratar, pues, es la facultad que una persona tiene de adquirir derechos y contraer obligaciones y desarrollarlas cuando la ley le otorgue la posibilidad de hacerlo. Aquí vamos a encontrar la capacidad de goce, que de acuerdo, la capacidad de goce, también conocida como capacidad de derecho o jurídica, que es la aptitud de las personas para ser titulares de derechos y obligaciones. Tenemos también la capacidad de ejercicio, conocida también como capacidad de hecho o de obrar, ¿verdad? Entonces, esta es la aptitud que de las personas para hacer valer sus derechos y sus obligaciones, ya sea por sí mismas en el caso de las personas morales. Recordemos también de que cuando hablamos personas morales estamos refiriéndonos a las personas colectivas, ¿verdad? Recordemos de que hay dentro de la clasificación de las personas, tenemos persona jurídica individual y personas jurídicas colectivas, ¿verdad? Entonces, en este caso, a las personas jurídicas colectivas
se les conoce también como personas morales. En el caso, el tercer elemento esencial de los contratos, pues es el objeto del negocio jurídico. Esto pues tiene tres elementos esenciales que se refieren a la cosa material y que es la sustancia del contrato, lo que determina la declaración de voluntad de los sujetos. Estamos refiriéndonos a lo que se menciona en el artículo 1251, ¿verdad? Hemos mencionado de que el negocio jurídico requiere para su validez la capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, el consentimiento que no adolezca del vicio y el objeto lícito. Bueno, estamos hablando entonces de que según la doctrina, pues refiere que son sus requisitos la posibilidad, 2, la licitud y 3, la determinación. Más sin embargo, vamos a quedarnos que estos requisitos pues son doctrinarios, ¿verdad? Según los requisitos que nos refiere el Código Civil, pues son la capacidad legal del sujeto que se declare su voluntad, el consentimiento que no adolezca de vicio y por último el objeto lícito, ¿verdad? En el caso del... También podemos, el cuarto elemento de la causa, elemento esencial de los contratos, pues es la causa. La palabra causa, en un sentido pues general, es concebida como la razón o fin que determina al deudor a obligarse, pero en otro más fundamental, pues se entiende por causa la fina razón de ser objetivo, intrínseco o jurídico del contrato. Otros autores tienen el criterio de que son elementos del negocio jurídico contractual los siguientes. Estos elementos que voy a mencionar en este momento, pues son como que elementos que refieren los autores de textos jurídicos, pero estos basados según la doctrina, ¿verdad? Entonces, según nuestros elementos esenciales, según la ley, pues tenemos el consentimiento, la capacidad para contratar, el objeto del negocio jurídico, siempre y cuando sea lícito y la causa. Doctrinariamente encontramos los elementos esenciales, que son los cuales el contrato pues no puede producirse. Los elementos naturales, estos son los que acompañan pues normalmente al contrato, como derivados de su índole peculiar y se sobreentienden por la ley, pero pueden ser excluidos por la voluntad de las partes. Así también están los elementos accidentales. Son los que solo existen cuando los contratantes le agregan expresamente los agregan expresamente para limitar o modificar sus efectos normales. Ahora bien, en cuanto a los efectos del contrato, entre las partes, bueno, cuando las partes dan vida con su voluntad a un contrato, pues nace a la realidad del derecho de una norma. Las obligaciones que nacen de los contratos pues tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Nuestro derecho pues da fuerza pues a nuestros contratos. Nace esta ley desde el mismo momento entre que tiene lugar el entrecruce de voluntades. Una vez que la ley del contrato ha venido a la vida, desarrolla toda su fuerza obligatoria. En primer lugar, pues debe ser cumplida y en segundo término ha de ser cumplido conforme a su tenor, ¿verdad? Además, tiene que estar cumplida de buena fe. En cuanto a el efecto del contrato con relación a terceros, pues estos efectos incluyen la relatividad y ser aquellos efectos que se dan o afectan a terceros o terceras personas que no han intervenido en las cláusulas contractuales
y obligan de igual forma a las personas que lo han suscrito. En la estipulación a favor de terceros, pues siempre intervienen tres sujetos. El estipulante, que es la persona a quien se le promete. El promitente, que es la persona que promete a favor de otra. Y el beneficiario, que es la persona por quien se promete, ¿verdad? Un tercer efecto del contrato, pues es la ejecución forzosa y resolución por incumplimiento. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta nosotros de que esta situación pues se va a dar a través del saneamiento por evicción. El primero es por saneamiento por evicción. En esta forma, se toma como punto de partida el día en que se faccionó el contrato y él procede pues cuando el adquiriente es perturbado de todo o parte de la cosa y se le despoje a través de una sentencia. Su efecto en caso de la compraventa pues es exigir la devolución de lo pagado cuando más los intereses pactados y los posibles daños y perjuicios sufridos. Bueno, esto lo va a encontrar usted regulado en el artículo 1543. El enajenante está sujeto a saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso o goce o disfrute de una cosa, ¿verdad? Esto también usted, si tiene su código a la mano, pues también le puede hacer la anotación ahí de que se tiene relación con el artículo 27 del Código de Comercio. Entonces tenemos, así también, como hemos mencionado en el artículo, también refiere al saneamiento por evicción y al saneamiento por vicios ocultos. Bueno, el de vicios ocultos, pues se relaciona con el artículo 1559, ¿verdad? Entonces tenemos que el enajenante pues está obligado al saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia o inútil para el uso a la que se le destine o que disminuya este uso de tal modo que de haberlos conocido el adquiriente pues no hubiera aceptado la cosa o el precio convenido, ¿verdad? Entonces tenemos que en el caso yo decido hacer una compra-venta, pues es mi obligación, yo soy la parte vendedora, pues mi obligación de ceder la cosa o el bien en efecto, en perfecto estado, ¿verdad? Y sin vicios ocultos, todos aquellos pues defectos que el bien tiene y que la hacen pues inútil para el efecto o propósito para el cual pues fue obtenido. De tal forma pues el comprador o el adquiriente no se ve satisfecho en su pretensión, entonces que es el que sufre los vicios ocultos sobre la cosa vendida, caso del contrato de dominio de la compraventa, y este a la vez pues tiene derecho a ejercitar contra el enajenante, o sea, el vendedor, dos acciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que serían esas dos acciones a intentar en contra del vendedor? Bueno, el primero de ellos es la acción redivitoria. ¿Qué quiere decir esto? Que consiste en demandar la inmediata rescisión del contrato. Y segundo es la acción estimatoria, que consiste en exigir que se devuelva el precio de lo que vale la cosa. Bueno, eso lo encuentran ustedes fundamentado en el artículo 1561 de su Código Civil, ¿verdad? Entonces ahí pueden subrayar ustedes los dos casos en que puede proceder la acción redivitoria o la acción estimatoria.
Ahora bien, en cuanto a la ineficacia del negocio jurídico contractual, tenemos la nulidad, la rescisión, la resolución y la revocación. Cuando nos estamos refiriendo a la nulidad, pues es aquella forma de perder la eficacia de un contrato, la forma de dejar de ser ley entre las partes, aun cuando haya sido válidamente celebrado, pero haya causado, haya causa de, que le hace pues perder la eficacia, ¿verdad? Entonces estamos refiriéndonos nosotros a lo que se fundamenta en el artículo 1301. Vamos a encontrar nulidad absoluta, y que esta es una forma de ineficacia del contrato, que arranca desde el propio momento de su celebración, por lo que el contrato pues no nace a la vida jurídica, por lo tanto no surte efecto alguno. Tampoco puede ser revalidado ni reclamado, incluso de oficio, por un juez. Existen dos razones que dan lugar a la nulidad absoluta. Uno, que el objeto del contrato pues sea contrario a la ley, a la moral o a una norma prohibitiva expresa. Y el segundo caso es la ausencia o no concurrencia de alguno de los elementos esenciales, ¿verdad? Ejemplo, que no hay capacidad del sujeto y que no haya vicio en el consentimiento, como error, dolo, violencia o intimidación. Y la segunda clase de nulidad que vamos a encontrar, pues es la nulidad relativa o anulabilidad. En otra forma esta es otra forma de ineficacia del contrato que arranca pues en un momento posterior a su válida celebración, es decir, que el contrato pues surte todos sus efectos legales mientras no se declare la nulidad por un tribunal o juzgado competente. Su término de prescripción, pues según la ley, es de 2 años, que se empiezan a contar a partir de la fecha en que fue celebrado el contrato, un negocio, ¿verdad? Entonces, las causas que dan origen a la anulabilidad, pues esta es la incapacidad relativa de las partes y el vicio en el consentimiento, ¿verdad? Que haya error, haya dolo, haya violencia o intimidación. En el caso de la rescisión, pues esta es en término igual, es término igual a dejar sin efecto algo, o sea, un contrato, es quitarle la eficacia a un contrato válido. La rescisión, pues es otra de las causas para que el contrato, pues no sea válido. Eso lo encuentran ustedes en el artículo 1579. Así también sus efectos, pues el principal es que el contrato pues sea nulo y que vaya orientado a tercero. La rescisión pues opera de dos formas. La voluntaria, que es cuando los sujetos de mutuo acuerdo pues deciden rescindir un contrato que han celebrado. El segundo es la forzosa u obligatoria, cuando el contrato pues es lesivo económicamente a uno de los sujetos contratantes y este demanda pues su nulidad ante el órgano jurisdiccional competente. En este caso, el contrato será ineficaz hasta que lo declare el juez que conozca de la demanda. Es decir, que el negocio jurídico no nace a la vida jurídica. Tercero, la resolución. Bueno, en este caso, el contrato pues será ineficaz hasta que lo declare el juez que conozca de la demanda. Es decir, que el negocio jurídico pues no nace a la vida jurídica. La resolución, tenemos de que la resolubilidad pues de los actos jurídicos en general y de los contratos en particular es consecuencia de la naturaleza del acto. La resolución del contrato constituye una de las formas de quedar sin efecto el acto jurídico. En cuanto a la revocación la encuentran ustedes en el artículo
1290. Todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. Entonces tenemos que es también entonces la revocación una forma de ineficacia o de nulidad del contrato. El derecho lo tiene pues únicamente el acreedor legitimado, salvo el caso del deudor en actos o negocios pues que perjudiquen a sus intereses. Tenemos acá, podemos mencionar la acción paulina o revocatoria. Este es el derecho que tienen los acreedores cuyos créditos pues sean anteriores al derecho que se impugna, para proponer la revocatoria, la revocación, y se aprueba pues la mala fe de parte del mutante o acreedor. La impugnación pues será antes del negocio o al crédito del negocio impugnado. La acción revocatoria pues se prescribe en 1 año a partir de la celebración del contrato o bien a partir de la fecha en que el daño se causó, lo que sea pues más favorable al afectado. Ahora bien, en cuanto a la clasificación, vamos a encontrar que hay contratos unilaterales, bilaterales, desde el punto de vista de las obligaciones que genera, se clasifican en contrato bilateral, pues se generan obligaciones para ambas partes, pues es bilateral. Aquí estamos hablando de una donación, un comodato y el contrato gratuito. También está el contrato unilateral. Si solo genera obligaciones para una de las partes y derechos, pues para la otra es unilateral. Aquí estamos hablando para, como ejemplo, el contrato de arrendamiento o la permuta. Tenemos contratos gratuitos, que es aquel que impone pues gravámenes únicamente a una de las partes y a la otra pues solo recibe sin obligarse a nada o a ninguna contraprestación. Ejemplo, una donación por mandato y gratuito, siempre y cuando así lo acepte el mandatario. En cuanto a los contratos onerosos, pues son aquellos contratos que imponen gravámenes recíprocos a todos los sujetos que le conforman y pueden ser conmutativos y aleatorios. Cuando decimos conmutativos, es decir, de que cuando la entrega de la cosa, pues se produce en el propio momento de su celebración. Estamos en este caso en un contrato de compraventa al contado. En el caso de los contratos aleatorios, pues aquí estamos cuando la entrega de la cosa se va produciendo por momentos. Ejemplo, la renta vitalicia o el arrendamiento. Tenemos también contratos típicos o tipo, también conocidos, y son aquellos contratos que tienen una denominación especial en la propia ley. También tenemos los contratos atípicos o atipo, que es aquel contrato que no tiene una denominación especial en la ley, sino que las partes pues le dan la denominación que más les convenga en el momento de estipular sus cláusulas. También vamos a encontrar contratos solemnes, que es cuando la ley pues exige una forma determinada y no otra diferente para que produzcan pues determinadas consecuencias, pero esas consecuencias se producen también aunque no se satisfaga la forma prevista y solo se establece la nulidad del contrato por falta de tal forma. Estamos en un caso de la compraventa de bienes inmuebles, la donación de bienes y raíces y el arrendamiento. Vamos a encontrar también dentro de la clasificación los contratos consensuales. Esto es cuando la ley no exige una determinada
una forma determinada para la validez de un contrato, sino pues que dejan a las partes la libertad más absoluta para darle forma que si las determina. El contrato consensual, pues sin que esto signifique que el contrato puede celebrarse sin forma, estamos ante un caso de compraventa de bienes muebles y la permuta de muebles. Eh, También podemos mencionar los contratos reales que se dan cuando la entrega de la cosa en los contratos en los que el contenido de la prestación de alguna de las partes pues son transmitir al dominio o el uso o goce de un bien, sea indispensable para el perfeccionamiento del contrato y este se clasifica como real. Así también podemos hablar sobre los contratos principales. Son aquellos que su existencia y validez pues no dependen de la existencia de una obligación preexistente o de un contrato previamente celebrado. Es decir, son contratos que tienen existencia por sí mismos, son contratos principales, pues todos los demás contratos reglamentados en el Código Civil. Y también tenemos los contratos de tracto único, o sea, instantáneos, que son los contratos de ejecución instantánea o instantáneos, aquellos en que las prestaciones de las partes se ejecutan o se cumplen en un solo acto como la compraventa lisa y llana, ¿verdad? Entonces, todavía nos falta abordar unos cuantos puntos sobre la clasificación de los contratos, porque según la doctrina, pues refiere a que tenemos muchos más clasificaciones, ¿verdad? Y también abordar sobre el acto jurídico y hecho jurídico. Entonces, habiendo agotado el tema del día de hoy, compañero, las preguntas para su estudio pues son las siguientes. Es un acuerdo de voluntades mediante el cual dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Dos, ¿cómo se denominan los contratos en que la obligación pues recae solamente sobre una de las partes contratantes? Tres, ¿cómo se denominan los contratos cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos? Cuatro, ¿cómo se denominan los contratos en que se estipulan provechos recíprocos? Y cinco, ¿cómo se denominan los contratos en que cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes? Agradezco su atención, compañeros, que tengan un excelente día.